Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S24 Ultra y quieres sacarle el máximo a la cámara de este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te recuerdo que ya en este canal tenemos un video hablando de todos los trucos de inteligencia artificial que tiene tu teléfono, así como también trucos generales para que te puedas convertir en un experto de tu nuevo teléfono. Comencemos hablando de las funciones de cámara y lo primero que vamos a hacer es mostrarte que ahora tu teléfono no tiene una cámara telefoto de 10x como tenía anteriormente. Aquí ahora tenemos una cámara telefoto de 5 veces para que te puedas acercar en el sujeto que estaremos viendo aquí. Obviamente el teléfono sí te permite acercarte hasta 10 veces, pero de esta manera estará recortando el sensor que ahora tiene el equipo, que es uno de 50 megapíxeles, para que aún en estas fotos que te acerques de 10 veces pues puedas obtener resultados muy buenos. Vamos aquí a tomar una foto y puedes ver que se ve bastante definida a pesar de ser solamente un acercamiento digital. Si vamos ahora al sensor principal de la cámara de tu teléfono, el mismo puede capturar fotos en 12 megapíxeles como puedes ver acá arriba, pero si tocas aquí esta área vas a poder escoger entre dos opciones o fotos de 50 megapíxeles para que puedas tener más detalles de 12 megapíxeles, pero también puedes brincar a fotos de 200 megapíxeles para que puedas capturar con todos los detalles de este sensor de la cámara de tu teléfono. Obviamente estas fotos también ocuparán más espacio que las de 50 y 12 megapíxeles, así que solamente usa esta función cuando realmente quieres capturar muchos detalles. Cabe la pena mencionar que si utilizas esta función de 200 megapíxeles, como puedes ver no te puedes acercar más nada de forma ópticamente, ya que no hay otra cámara que tenga 200 megapíxeles, pero si te vas a la parte de 50 megapíxeles vas a ver que te puedes cambiar a la de 5 acercamiento, de lente de 5 veces de acercamiento óptico, porque esta cámara sí también puede capturar fotos de 50 megapíxeles porque el sensor es de esta cantidad. Seguramente has estado en un escenario donde quizás quieres capturar la foto de algo que se está moviendo, pues ahora tu teléfono tiene una función que permite mantener ese sujeto enfocado aunque se esté moviendo. Para activar eso vamos aquí a la parte de ajustes y vamos ahora a bajar un poco hasta encontrar esta función de rastreo con enfoque automático. Así que una vez actives esta función vamos ahora a seleccionar nuestro sujeto. Aquí tenemos a Pikachu y como puedes ver, aunque lo estoy moviendo, aunque lo saque de la cámara, como quiera se mantendrá en enfoque y se recordará que estoy manipulando este objeto. Y puedes ver, puedo acercarme un poco y estará manteniéndolo en enfoque, puedo alejarlo y se va a mantener en enfoque. Así que esta función es excelente para cuando quieres capturar eso que se está moviendo pero quieres que sea 100% enfocado. Tu Galaxy S24 Ultra puede tomar muchas fotos muy buenas, ya que las optimiza y las procesa luego de que las capturas, pero ¿qué pasa? Es que eso puede atrasar un poco el proceso de captura de imágenes. Pero si vamos aquí a la parte de ajustes y apretamos aquí la parte de optimización inteligente, aquí le vas a poder decir al teléfono que puede escoger entre tres opciones de procesamiento. La máxima sería que pues obviamente va a procesar bastante las fotos. La media sería que agiliza un poco el proceso de captura, pero como quiera te da un poco de procesamiento. Y la mínima es que el teléfono capturará las fotos rápidamente, prácticamente sin nada de procesamiento, y esto será excelente para cuando quieras capturar cosas que se están moviendo, pues el teléfono va a poder capturar fotos rápidamente. Aquí puedes ver que estoy apretando el botón para tomar fotos y las capturas rápidamente porque realmente no las está procesando tanto. La pantalla de tu Galaxy S24 Ultra es sumamente poderosa y puede alcanzar una brillantez bastante alta. Y ahora cuando vayas a la aplicación de galería y abras una foto que hayas capturado con el teléfono, es un poco difícil mostrarlo en este video porque no es un video HDR, pero sin duda alguna vas a poder ver colores más brillantes, luces más brillantes, porque la galería de tu teléfono ahora puede mostrar fotos en HDR, algo que anteriormente no podía hacer. El S24 Ultra llega con muchas funciones de inteligencia artificial y podemos tener algunas en la parte de galería, ya que si abres una foto y te deslizas hacia arriba o tocas el botoncito de la i, el teléfono automáticamente te va a poder mostrar sugerencias para mejorar esta foto. Aquí me está sugiriendo remasterizar y el teléfono estará procesando la imagen para poder darle mejores colores, quitar algunas de las sombras, etcétera. Y aquí podemos ver cómo se ve un poquito más brillante la foto. Aquí podemos acercarnos un poco, aquí lo está haciendo más brillante y resaltando un poco más los detalles. Pero una vez más, esto no es lo único que puede hacer, ya que si por ejemplo vamos a otra foto, él nos va a dar otras sugerencias. Aquí tenemos por ejemplo la parte de
cambiar el fondo para que se vea borroso, borrar las sombras y el teléfono automáticamente estará haciendo todos esos cambios para que inteligentemente te ayude a que tengas mejores fotos en tu teléfono. Gracias a la inteligencia artificial, ahora tu teléfono también puede colorear fotos que han sido capturadas en blanco y negro. Aquí tengo una foto de mi mamá que es bastante vieja esta foto, y ahora si tocamos aquí el botoncito de la i, tenemos una parte aquí de recomendaciones y una de ellas es la parte de colorear, así que vamos a apretar este botón para ver el resultado de cómo esta foto realmente se veía si hubiese sido capturada con una cámara a color. Y aquí puedes ver que me puedo deslizar y obviamente pues el trabajo es uno bastante decente. No vas a poder esperar algo sumamente profesional, pero sin duda alguna aquí puedes ver cómo se hubiese visto mi mamá con el color de piel, el color del traje, aquí atrás las tazas, etcétera. Así que sin duda alguna esta función es sumamente útil para que puedas rescatar estas fotos del pasado. Volvamos a la aplicación de cámara para contarte algunos trucos de video que tiene tu Galaxy S24 Ultra. Vamos ahora a pasar a video y vamos a ir a la sección de más. Y es que cuando vamos aquí a la sección de cámara lenta, ahora tu teléfono puede grabar videos en 4K a 120 cuadros por segundo. Esto sin duda alguna te ayudará a crear videos que se ven muy bonitos y de muy buena calidad en formato de cámara lenta para que puedas aprovechar el poder de la cámara de tu teléfono. Otra nueva función de tu S24 Ultra es que cuando vas aquí a la parte de más y vas a la parte de grabación doble, anteriormente podías grabar con la cámara frontal y una cámara trasera, como puedes ver aquí, pero ahora por primera vez vas a poder grabar con múltiples cámaras traseras a la misma vez. Aquí puedes ver cómo está utilizando la de teleobjetivo, que sería la de 5X, la gran angular, que sería la cámara regular, y entonces la cámara ancha. Y aquí puedes escoger entre si quiero la cámara ancha y la cámara regular, o si quiero la telefoto y por ejemplo la frontal. Esto simplemente es un ejemplo. Y en la parte superior derecha vas a poder ver cuál entonces se estará viendo en tamaño pequeño cuando estés grabando. Y si quieres cambiar entre ellas, pues simplemente tocas la otra. Vamos a decir que esto es un ejemplo. Vamos a cambiar a la frontal pequeñita, le doy aquí a aceptar y puedes ver que puedo grabar con las dos cámaras a la misma vez. Aquí me estoy viendo yo obviamente, y entonces lo que estoy viendo con la cámara trasera, para que de esa forma puedas grabar videos bastante interesantes, porque vas a poder grabar dos videos a la misma vez que ya están sincronizados para que los puedas editar de una manera mucho más fácil. Otro de los modos que recibió grandes cambios en el Galaxy S24 Ultra es la función de toma única, y ahora este sistema va a poder detectar mascotas de forma inteligentemente, pero ahora también vas a poder escoger entre diferentes cámaras antes de comenzar la captura con la cámara del teléfono, y esta función de toma única le permite al teléfono inteligentemente capturar fotos en un intervalo de tiempo determinado para que tú no tengas que preocuparte por tomar fotos, y él automáticamente grabará un pequeño video, una foto animada, fotos en diferentes momentos para que puedas capturar esa foto perfecta y tengas varias opciones para escoger. Si te compraste el Galaxy S24 Ultra y quieres sacarle el máximo a la cámara de este teléfono de forma profesional, vamos a ir aquí a la parte de más y aquí vas a poder descargar un nuevo modo llamado Expert RAW. Esto existía anteriormente, vamos aquí a instalarlo. Es posible que la primera vez tengas que descargar esta aplicación como estás viendo aquí. Luego de que la instales, vamos a enseñarte una nueva función que está disponible en este teléfono. Ahora que tenemos la aplicación descargada, vamos a abrir este modo, y si no sabes lo que es RAW, es un formato crudo que le permite al teléfono capturar muchos más detalles a la hora de capturar una imagen. Y lo bueno de este modo es que puedes capturar fotos ahora de 24 megapíxeles para que tengas muchos detalles y se pueda conservar muchos detalles de la imagen. Obviamente puedes bajarlo a 12 megapíxeles. Cabe la pena recalcar que este modo de Expert RAW, de fotos en crudo, pues obviamente ocupan mucho espacio, pero también te permiten editarlas con mucho más poder. Este mismo modo fue lo que yo utilicé en mi pasado video de cómo capturar fotos de las estrellas. Te estaré dejando este video aquí para que lo puedas ver después de este, ya que es prácticamente el mismo sistema, y tu Galaxy S24 Ultra es sin duda alguna muy poderoso para que lo puedas usar para capturar fotos como estas. Bueno, ya te conté varias de las nuevas funciones de tu Galaxy S24 Ultra enfocada en la cámara, así que ahora te voy a enseñar algunas funciones útiles que no son nuevas, pero sin duda alguna son sumamente importantes. Para
Para mí algo bien interesante de tu nuevo teléfono es que puedes añadir un widget para que puedas abrir la cámara en diferentes modos predeterminados. Vamos aquí a comenzar a personalizar la pantalla de inicio, apretamos aquí a widgets y vamos ahora aquí a buscar la parte de la cámara, y el teléfono, pues como mencioné, te permite añadir este widget que lo puedes personalizar como tú quieras. Aquí puedes cambiarle el nombre de este widget para que puedas identificarlo mucho más fácil, y aquí puedes determinar cuál quieres que sea el modo en el que se estará abriendo la cámara cuando tocas este widget. Vamos a simplemente un ejemplo, vamos a que creo que sea el modo de retrato con la cámara posterior. Esto simplemente es un ejemplo. Puedes también cambiar la foto que se ve en este modo, ¿verdad?, predeterminado aquí en esta parte. Y vamos ahora también puedes cambiar dónde quieres que se guarden las imágenes en diferentes carpetas del teléfono. En fin, puedes personalizarlo bastante. Vamos a darle a guardar, y ahora cuando toque este widget me va a llevar directamente a la cámara, al modo de retrato con la cámara trasera, para de esa forma tener diferentes widgets y puedas ir al modo que quieras de una forma sumamente rápido. Otra función sumamente útil a la hora de ver videos capturados con la cámara de tu teléfono es que si estás reproduciendo el video y encuentras ese momento que quieres capturar como una foto, aquí en la mano izquierda tenemos un botoncito con un botón de reproducir. Lo tocamos y ahora el teléfono estará haciendo una captura de ese video, que ahora entonces vas a poder preservar como una foto. Aquí tenemos esa foto de ese video, y debes recordar que tu teléfono captura videos de muy buena calidad, así que puedes capturar fotos muy buenas hasta de un video. Bueno, hablemos ahora de la función de selfie, que yo sé que es algo sumamente importante, y algo que debes de saber es que puedes apretar este botoncito acá abajo para que se expanda un poco más la imagen y puedas quizás colocar a más personas en ese selfie. Y algo también que muchas personas me preguntan es cómo puedo rotar el selfie para que se vea realmente como se ve en el mundo real y no como si fuese un espejo. Si capturo una imagen ahora mismo, vas a poder ver que la camisa sale hacia el revés, ¿verdad? Está el nombre, no se puede leer, pero si por ejemplo voy otra vez aquí a la aplicación de cámara y voy a la parte de configuración de esta parte de los selfies y voy aquí a guardar selfies según vista previa, ahora cuando apague esta función y tome una foto, vas a poder ver que ahora el teléfono rotará la imagen para que puedas entonces leer mucho mejor lo que está en la camisa. Así que dependiendo cómo lo quieras hacer, ten en cuenta esa configuración. Otro detalle sumamente importante de la cámara de tu teléfono es que puedes controlar la proporción de la imagen que se estará capturando, y esto será sumamente útil dependiendo el escenario donde te encuentres. Aquí tenemos un botón que dice 3:4. Si lo tocamos, aquí este formato 3:4 es como un poquito rectangular, pero si apretamos 9:16 vas a poder ver que ahora es mucho más alargado, más como un rectángulo. Obviamente también puedes escoger como 1:1 para que sea como el pasado en Instagram, y entonces aquí puedes escoger la parte de full, que sería completa, que sería en la proporción del tamaño de la pantalla de tu equipo, que es bastante rectangular. Así que tienes bastantes opciones para cambiar el formato y el tamaño de las imágenes. Ahora bien, todas estas funciones son sumamente útiles, pero para mí una de las más importantes es la parte de activar las líneas guías, lo cual te ayudará a tomar mejores fotos, ya que vas a poder centralizar mucho mejor el sujeto. Vamos ahora a bajar un poquito aquí en la parte de la configuración y le damos a la parte de líneas guía, y ahora cuando tengo aquí la cámara voy a poder ver y puedo centralizar mucho mejor. Puedo ver también la guía del horizonte para saber si la foto está virada o no. Aquí me marca amarillo y me dice que está completamente derecha. Así que de esa forma vas a poder tomar fotos con diferentes estilos, centralizados, ley de tercios y mucho más, para que le saques el máximo a tu teléfono. Tomar fotos en tu Samsung Galaxy es sumamente fácil, simplemente tocas este botón, pero te voy a enseñar otros trucos para poder capturar fotos, y es que puedes mover este botón para colocarlo donde tú quieras. Simplemente lo arrastras y lo puedes colocar acá arriba, y esto será perfecto si tienes la mano un poquito estirada y no puedes tocar exactamente ese botón, pues puedes moverlo a un lugar donde sea más fácil poder apretarlo. De igual forma hay múltiples gestos que puedes hacer en este botón, y el otro más importante que debes de saber es la parte de modo ráfaga, para que puedas tomar fotos sumamente rápido, especialmente de algo en movimiento. Y aquí me puedo deslizar hacia abajo dejando el dedo apretado, y puedes ver que capturé 47 fotos en prácticamente nada de tiempo, para que puedas asegurarte de que capturaste una foto de eso que quieres capturar. El otro gesto sumamente importante de este botón de capturar fotos es que lo puedes dejar apretado para entonces comenzar a grabar un video, y lo puedes dejar apretado hasta que quieras, o simplemente si ahora quieres cambiar al modo de video, simplemente
simplemente te deslizas hacia arriba hasta donde aparece el candado y vas a poder ver que ahora estamos directamente en este modo de grabar videos en tu teléfono. Tu Galaxy S24 Ultra tiene unas cámaras increíbles y también puedes aprovecharte del modo macro para que puedas capturar fotos de sujetos sumamente cerca y puedas ver muchos detalles. Como puedes ver, si me acerco a este sujeto no hace nada, se ve completamente borroso, pero en la parte izquierda tenemos un botoncito como con dos círculos. Una vez lo toquemos, el teléfono automáticamente cambiará a este modo macro y puedes ver que ahora puedo capturar fotos con mucho más detalle de la textura de este muñequito para poder capturar fotos bastante interesantes. Tu Galaxy S24 Ultra también tiene la función de marca de agua, algo que muchas personas me preguntan cómo poder activar, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración y vamos a la parte de marca de agua. Obviamente la podemos encender, pero también podemos personalizar dónde es que exactamente estará apareciendo. Aquí puedo cambiar el nombre del modelo, si quiero poner cualquier cosa, tu nombre, etcétera. Puedo también añadir la fecha, si quiero añadir esa información. También puedes cambiar el formato de cómo se ve la fecha, la hora, también puedes añadirla a esta marca de agua. Puedes cambiar la letra de cómo se ve la tipografía, dónde quieres que esté, en el medio, en la esquina, arriba, abajo, en fin. Puedes personalizarlo como tú quieras para asegurarte de que estás capturando las fotos como tú quieres. Y por último te quiero contar de una función que te permite grabar videos sumamente estables, ya que el teléfono tiene un sistema de estabilización sumamente inteligente. Vamos a ir aquí a la parte de video y ahora en la parte superior tenemos como una persona corriendo. Una vez active este modo, el teléfono ahora estará grabando videos sumamente estables. Vas a poder correr, caminar y el teléfono hará un buen trabajo de mantenerlo estable. Desafortunadamente, como puedes ver aquí en la parte del formato, no vas a poder grabar videos en 4K con muchos detalles, etcétera. Solamente es en QHD, no es completamente 4K, pero sin duda alguna es un modo excelente para que puedas capturar fotos sumamente estables. Y con ese último detalle te he contado muchos trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a la cámara de tu nuevo Galaxy S24 Ultra. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de estas funciones fue tu favorita y si tienes alguna que no cubrí y quieres compartirla acá abajo con otras personas para que también la puedan utilizar en su teléfono, déjamelo también en un comentario. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y dale like para que nos sigas ayudando a crecer en este canal. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.